Continuando con tu tarde, Vaya Chicha, pasamos de inmediato al comentario de Félix Luna. Bueno, gracias Ochi, gracias Leo, eh, y a ustedes amigos televidentes y radioyentes que nos siguen a través de esta plataforma Cachicha TV. Miren, yo quiero aprovechar esta oportunidad porque yo creo que dentro de las cosas que tenemos como nación, de los retos que tenemos como nación, uno de ellos es tratar de que esta generación le deje a la generación por venir un mejor país. Y ese compromiso lo tienen todos los sectores, pero evidentemente que la comunicación nos compromete más a hacer que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de tomar sus decisiones respecto a su futuro y a su presente. En ese sentido, uno tiene que hacer una revisión de lo que hemos encontrado como generación. Me refiero y hago este preámbulo porque mi comentario va sobre la clase política dominicana. Hoy en España, tomando un paralelismo, acaba de renunciar hace minutos al partido Unidas Podemos Pablo Iglesias. Y renuncia porque en las últimas elecciones Unidas Podemos quedó en un quinto lugar con 10 escaños y Pablo Iglesias toma la decisión de renunciar de su cargo de secretario general del partido y del gobierno, de vicepresidente del gobierno, y de dejar la política. En la República Dominicana, la clase política, si uno hace una revisión, voy a citar un ejemplo. El principal partido, vamos a decir, de oposición, ¿verdad?, en términos electorales, que es el PLD, quien perdió las elecciones el año pasado, que era el partido oficial, y quien encabezaba ese partido, el gobierno de ese partido, era el presidente Danilo Medina. Danilo Medina, quien le había prometido a los PLDistas que confiaran en él, que él iba a llevar ese partido por buen rumbo y que le iba a garantizar que se iba a quedar en el poder. El PLD perdió. El PLD salió del gobierno. Y Danilo Medina no se fue a su casa, a San Juan, no se fue a atender a sus hijas, sus nietos, que deben de estar por ahí ya, por llegar, ¿verdad? Ni a estar con su esposa. Danilo de ahí salió y de repente a aspirar a ser presidente del PLD y hoy es el presidente del PLD. Esto, cuando uno pone en balance, en una balanza y ve los escenarios de cómo se comportan los políticos en otras naciones y cómo se comporta el político de aquí, el modelo político, ¿verdad? Porque Danilo es un modelo político para, vamos a decir, el 35%, ¿verdad?, que fue lo que sacó el PLD en las elecciones, el 35% del electorado, y es el líder indiscutible de su partido, ¿verdad?, del PLD. Pero ¿qué ejemplo es Danilo para los jóvenes de ese partido? ¿Y qué ejemplo es Danilo para la juventud dominicana que aspiramos a hacer participación en la vida política? Aquí hay gente que está en la política de los años de la dictadura, que todavía están en cargo público desde los primeros años de la democracia. Aquí hay gente que no conoce el retiro en política y que le dicen a los jóvenes con una prepotencia de que nadie se retire en política. Sí, la gente puede retirarse con dignidad,
y la gente puede retirarse también con vergüenza. Pero la gente no puede vivir toda la vida siendo un sinvergüenza. Aquí tenemos que hacer una revisión de nuestro sistema de partidos políticos. Porque yo defenderé, miren, con uña y diente, si es necesario, que existan todos los partidos políticos. Yo no creo que tienen que desaparecer los partidos políticos, ni quiero que desaparezca el PLD. Lo que tienen que desaparecer son las dirigencias de esos partidos políticos, que han sido un obstáculo no solamente para los jóvenes militantes de sus respectivos partidos políticos, sino un obstáculo para la propia democracia de nuestro país. Por eso este país está hundido en todos esos males que tenemos, porque tenemos una clase política que no sirve, señores. Señores, revisen cómo se comportan los partidos políticos financieramente con recursos que reciben del Estado Dominicano, de los impuestos de los dominicanos. Ayer en un programa hermano en el que presentábamos el caso del Partido Reformista, de cómo en términos financieros se usaron los recursos ahí de una manera inadecuada, inapropiada, por usar un término. Yo, que he sido un militante del Partido Revolucionario Dominicano y que llevé una lucha en contra de Miguel Vargas, presenté en varias ocasiones cómo se llevaban las finanzas del Partido Revolucionario Dominicano, que incluso ahí hay unas partidas que están vinculadas a la compra de un barrio, del barrio de Los Tres Brazos. Entonces, esta generación tiene la obligación de empezar a sanear la política dominicana. Y empezarla a sanear es por el liderazgo político, que es un liderazgo mediocre, sin contenido, un liderazgo delincuencial que ha usado la política para delinquir. Por eso, cuando un político es cuestionado sobre su vida política pública y en la administración pública, terminan siendo ante la sociedad asqueante. Entonces, esta generación, y le hago un llamado a la generación mía, no es a defender a esta lacra política, no es defender a estos malditos políticos delincuentes. No, ese no es nuestro rol. Nuestro rol es hacerlo desaparecer del escenario político. Y entonces que resurjan otros nuevos actores. Y ese es el compromiso que tenemos esta generación. Ese es el compromiso. Por eso yo valoro los espacios en los que la participación de la opinión pública está en manos de los jóvenes. Y yo no quiero mencionar el talento de estos dos jóvenes que están al lado mío, de Leo y de Jochi. Hay muchísimos jóvenes por ahí que están haciendo un papel en los medios de comunicación y en la política que merecen respeto y admiración. Pero hay otros que se están haciendo cómplices de los políticos criminales y delincuentes, ladrones. Entonces, cuando un joven me habla a mí del liderazgo de Danilo Medina o de Miguel Vargas o de un Quique Antún o de un Leonel Fernández, que ya no tienen nada que exhibir para esta sociedad, que no tienen nada que brindarle a este país, a este presente, a mí lo que me da es vergüenza pensar que esa generación, yo voy a tener que estar al lado de esa generación.
Nosotros no podemos seguir siendo lambones de una generación política criminal y delincuencial. Es el compromiso de empezar a limpiar la clase política, no la política. La política es bellísima, es buena. Esos políticos que hay que sacarlo del escenario e introducir nuevos políticos, que lo hay. Y hay muchísimos jóvenes y muchísimos que están haciendo un buen trabajo. Yo quería aprovechar esta oportunidad para ese comentario. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Ahora vamos